Tal como lo esperaba el mercado, el Banco Central mantuvo la tasa de interés en 3,5% en su reunión de junio y queremos analizar el mensaje del Instituto Emisor y para eso nos acompaña ya Tomás Izquierdo, gerente general de la consultora Géminis. Tomás, muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, tenemos los datos tal como se esperaba, lo decíamos en la presentación, se mantiene en 3,5%, viene el análisis completo de la reunión de política monetaria. Y una parte importante de esta tiene que ver con lo que está pasando en el extranjero, en Estados Unidos por una parte, pero también en Europa, Inglaterra y el Brexit. ¿Cómo analiza usted ese escenario externo y la influencia que tiene en nuestra política? Bueno, efectivamente hay un nivel de incertidumbre en los mercados internacionales importante. El tema del Brexit, que tenía asignada por parte de los mercados una probabilidad baja de ocurrencia, empieza ahora a aparecer como un riesgo con alta ponderación. Nadie sabe con exactitud cuál es el impacto de una decisión de ese tipo de Reino Unido, pero evidentemente hay un impacto relevante. El Reino Unido es muy relevante en el tema del mercado financiero, de los servicios financieros en general. Es un gran centro financiero, el más importante quizás, y esa perspectiva, el ruido sobre los mercados va a seguir y va a ir creciendo probablemente a lo largo del próximo año en la medida que las encuestas mantengan la posibilidad de que esto se materialice. En ese contexto de mucho ruido, la Fed también obviamente mantuvo su tasa de interés, el mercado lo había internalizado así, y así lo comunicó Janet Yellen, y además se lo dijo expresamente, cuestión que no es típica, en su conferencia de prensa, de que había una preocupación y que habían estado analizando el tema del Brexit como un elemento que generaba ruido y que los llevaba a postergar cualquier alza de tasa. Y en el caso de nuestra propia reunión de política monetaria en nuestro Banco Central, no hubo sorpresa, evidentemente nadie estaba esperando que hubiera un alza en la tasa de interés. Pero yo creo que hay que rescatar un elemento y es la mantención del sesgo al alza. Hay muchos que se han adelantado en el mercado dentro de los economistas a decir que dado que la actividad está muy floja, incluso hay espacio para bajar la tasa de interés. Mi impresión es que eso es muy apresurado. Creo que lo primero que tiene que darse para pensar siquiera en la posibilidad de un relajo en la tasa de interés acá es que la inflación haya cedido definitivamente y que se ubique debajo del techo del rango meta, y eso todavía no sucede. Lo segundo, que se despeje mucho más el panorama externo. Es cierto que por ahora en Estados Unidos se posterga la posibilidad de una nueva alza en la tasa de política monetaria de la Fed, pero en algún momento eso puede suceder, eso puede generar nuevas presiones sobre el tipo cambio acá y puede complicarle el cuadro al Banco Central. Ese dentro de otros factores de riesgo que también podrían provocar una presión sobre el tipo cambio. Entonces, me parece responsable y adecuado el comunicado del Banco Central de estar siempre vigilante respecto a estos temas. Ahora, en ese sentido, la propia Inglaterra, a propósito de la tasa de política monetaria, se mantuvo en 0,5%, que podría dar la señal para el resto de los bancos europeos y también estadounidenses en relación a lo que se proyecta y cómo se proyecta esta salida de la Unión Europea de Gran Bretaña, que cada vez, como tú decías, gana más fuerza. Pero también el dato de Estados Unidos, que tiene una inflación bajo el rango meta en un 1%, aumentó pero 0,2%. Esos son los datos que estamos considerando aquí y que considera también la reunión de política monetaria en el escenario externo. ¿Van de la mano entonces? ¿Van bien de la mano? Porque son cifras recientes también conocidas. Sí, a ver, históricamente Estados Unidos tenía un grado importante de independencia en el manejo de su política monetaria y se preocupaban principalmente de sus propios fundamentos, de la inflación interna y del empleo. Si es que esas fueran las variables que solo observara hoy día la Fed para tomar su decisión de tasa de interés, la Fed probablemente ya debió haber subido más todavía la tasa de interés, la debía haber acercado más a rangos normales, porque tienen un mercado laboral en pleno empleo, 4,7% de tasa de desocupación y una inflación que, claro, está por debajo de la meta, pero la inflación subyacente, que es quizás la más relevante porque limpia la serie, bueno, esa está en torno al 2% hace bastante tiempo. ¿Por qué Estados Unidos no puede avanzar hacia una normalización monetaria a pesar de que sus fundamentos son sanos? Bueno, porque está en una economía mundial integrada y donde efectivamente los otros grandes socios desarrollados, Eurozona, Japón, China, etcétera, China no desarrollado, pero sí muy importante en el contexto, no tienen ninguna posibilidad de iniciar una normalización, de subir la tasa de interés. Y esto es muy importante, porque Estados Unidos no puede subir la tasa y desalinearse respecto del resto en una magnitud muy significativa sin que eso tenga costo para el propio Estados Unidos. Principal costo, se aprecia su moneda, sube el valor del dólar respecto a una canasta
amplia de moneda y eso le resta competitividad a las exportaciones americanas, deteriora sus cuentas externas, etcétera. Entonces, en alguna medida la decisión de la FED hoy día está capturada por lo que sucede en el resto del mundo. Y lo del Brexit es un elemento sin duda muy importante en la misma línea. Eso en el escenario externo, y en el interno tenemos varias consideraciones. El IPC de mayo, algo menor de lo previsto. Las expectativas de inflación a 2 años plazo permanecen en 3%. La confianza permanece en niveles pesimistas. Y esto estamos hablando ya en nuestro país, reitero. El empleo asalariado crece a tasas reducidas y la tasa de desempleo sigue baja y los salarios nominales se han desacelerado. Este es el escenario externo con que se analiza para justificar también la mantención de la tasa. Sí, mira, yo creo que hoy día el escenario base asume un riesgo muy bajo de que la inflación finalmente no ceda. A diferencia del año pasado, donde hubo quizás una subestimación sistemática del mercado respecto a la inflación que se venía, yo hoy día coincido plenamente con que la inflación debería situarse en torno al 3,5% a fines de año. Es lo que internaliza el promedio del mercado y es el escenario base también para el Banco Central. Pero a pesar de que están alineadas esas expectativas y que a plazos más largos están en torno al 3%, que es el horizonte del Banco Central, lo que decíamos hace un rato, el Banco Central tiene que mantenerse con cautela respecto de que todavía hay factores de riesgo. Te voy a dar 3 ejemplos. Imaginémonos por un instante que finalmente Gran Bretaña se mantiene dentro de la Unión Europea y que no se da el Brexit y que eso genera una cierta tranquilidad en los mercados. Que los números de actividad que aparecen en Estados Unidos al margen son más fuertes y que aparecen cifras inflacionarias complicadas y la FED se ve obligada a subir más rápidamente la tasa de interés de lo que el mercado está internalizando. ¿Qué impacto tiene eso acá? Bueno, el tipo de cambio al alza. Segundo fenómeno. Imaginemos que Brasil se complica adicionalmente mucho, que hay un colapso, ¿cierto? Estoy exagerando, no estoy esperando eso, pero simplemente pongámonos en el escenario. Y que eso genera un ruido a nivel de la región muy importante. Presión en Chile, tipo cambio al alza. Tercer elemento quizás el más factible, que el precio del cobre se caiga adicionalmente respecto a los niveles actuales. ¿Es muy factible? No, pero puede suceder. Impacto acá, tipo cambio al alza. Esos 3 eventos que generan presiones eventuales sobre el tipo cambio pueden complicarle el panorama inflacionario al Banco Central. Y en ese escenario que tiene que estar siempre atento. Ahora, ¿cuáles son los riesgos que podríamos tener en el plano inflacionario también en el país, internamente? No, internamente yo diría que la cosa, hay poca presión. ¿Por qué? Porque como se dice ahí en el comunicado, el mercado laboral está deteriorándose y los salarios se están desacelerando, ¿cierto? La actividad interna está bastante floja y de esa perspectiva presiones por el lado de exceso de demanda no se prevén. Entonces yo diría que la preocupación hoy día del Banco Central está centrada en el eventual efecto del tipo cambio sobre la inflación. Y ese es el elemento que lo lleva a mantener el sesgo al alza y la cautela esperando a que esto se despeje. Ahora, en cuanto a la proyección, dice el Consejo que estima que para asegurar la convergencia de la inflación a la meta, se requerirá continuar con la normalización de la política monetaria. Ese es el sesgo al alza. Ese es el sesgo al alza. Las alza. proyecciones que es parte, o quizás lo más importante en el análisis de este informe. Esa es la única información que los expertos estaban esperando. ¿Mantiene el sesgo o lo quita? Esa es la única información que estaban esperando. Todo lo demás era bastante conocido, ¿cierto? No iba a haber sorpresa. Pero que el Banco Central mantenga el sesgo era, a mi juicio, obvio, porque lo dijo la semana pasada en el IPOM. En el IPOM ya mantuvo un sesgo al alza, no podía ahora desdecirse porque el escenario no ha cambiado suficientemente. Bien, muchas gracias. Ahí estábamos analizando el escenario interno, el escenario externo, que explican también este comunicado de la reunión de política monetaria para mantener la tasa en los niveles que conocíamos actualmente, de acuerdo a cómo vayan cambiando estas políticas, tanto en el extranjero como nacionales. Vamos a ir viendo las variaciones que tengan más adelante y las vamos a revisar también. Muchas gracias, Tomás Izquierdo, por conversar con nosotros. Que esté muy bien. Gracias a ustedes. Y de esta manera estamos despidiéndonos también nosotros. Gracias por su compañía. Quédese con nosotros en CNN Chile.